Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy vamos a hablar de un tema que es clave y que va más allá de un gobierno, una administración, la educación pública. El gobierno acaba de lanzar su proyecto estrella, Hambre Cero, y fue de alguna manera la oportunidad para escuchar voces distintas sobre, bueno, qué hay que hacer con la educación pública. Algunas de esas voces que llamaron la atención están hoy en la mesa y vamos a compartir, porque esto apenas se está construyendo. O sea, hay una ley que se sancionó, se promulgó. De todas formas, esto se tiene que convertir en política pública. ¿Cómo tiene que ser esa política pública? Vamos a discutirlo esta noche. Antes breve, en estos días fue casi inevitable que algunos nos preguntáramos, ¿qué tiene el señor Horacio Cartes en contra de Santiago Peña? ¿Por qué esta insistencia del expresidente en joderle la administración al actual presidente? Porque no se me ocurre otra razón, salvo una bronca particular, para tomar decisiones que saben que van a ser terriblemente polémicas, que van a generar crispación, cuando este gobierno lanza alguna cosa que le puede de alguna manera generar algún crédito político. Todos los gobiernos necesitan tener crédito político, oxígeno, que la gente sienta que se está yendo para algún lado, que de alguna manera hay posibilidades de que mejore la situación. Y fíjense, esta semana el gobierno de Peña, digamos que tuvo dos cuestiones. Una muy polémica, la ley Hambre Cero, pero bueno, es el proyecto estrella del gobierno y era la oportunidad magnífica para que el propio presidente de la República, al día siguiente de la promulgación, saliera ante todos los medios en una disertación, en una conferencia de prensa explicando cuáles son las bondades del proyecto, aclarando las dudas que hay sobre el proyecto y generando algún tipo de entusiasmo en la gente. También coincidió con la decisión que tomaron de expulsar a más de 20 delincuentes del PCC que estaban en diferentes cárceles y que supuestamente forma parte de un proceso de depurar nuestras penitenciarías. O sea, había, por decirlo en términos futbolísticos, como dos goles de los que el presidente se podía jactar o podía intentar convencernos de que fueron goles y que nos diera la sensación de que el partido se está ganando. Ese mismo día, los senadores que responden exclusivamente a las instrucciones del señor Horacio Cartes deciden en el Senado restituirle los fueros a legisladores que están siendo investigados por hechos de corrupción. Y para colmo, dijeron que lo estaban haciendo porque en la oportunidad anterior no se le sacaron los fueros al expresidente Abdo Benítez para que se lo investigue porque supuestamente filtró información que le afectó al señor Horacio Cartes. ¿Por qué el apuro del señor Cartes y de sus acólitos? ¿Por qué tenían que hacerlo justo cuando el gobierno estaba presentando dos supuestos goles? Se supone que el señor Horacio Cartes es el respaldo político de Santiago Peña. O sea, se supone que es el más interesado en que Peña consiga llevar adelante sus políticas públicas. Pero le caga cada vez que tiene algún éxito. Convierte lo que debería ser un debate sobre un tema que es fundamental, hoy vamos a estar discutiendo el proyecto Hambre Cero, en un debate sobre una situación jurídica compleja, sobre una posible violación de la Constitución Nacional, porque no es cualquier cosa. Restaurarle los fueros a personas que están siendo investigadas por la presunta comisión de delitos. Uno de ellos incluso vinculado con el tema del narcotráfico. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo?
¿Será que al señor Cartes le importa 3 pepinos lo que vaya a pasar con su pupilo político Santiago Peña? Porque si al señor Horacio Cartes le vale madre lo que pase con la administración de Peña, a los demás sí nos interesa, aunque no lo hayamos votado. Porque el hombre es el presidente de la República. Y porque los próximos 5 años tienen que, de alguna manera, definir lo que vaya a pasar con este país. Estamos en una situación económica complicadísima en materia financiera. Tenemos una situación en materia de educación catastrófica, con unos resultados tremendos. Tenemos una salud pública que hace agua por todos lados. Yo hice un sondeo en redes sociales, un sondeo, no una encuesta, un sondeo, preguntando qué cosas siente la gente que mejoraron en estos 8 meses de gobierno. ¿Qué cosas están igual y qué cosas están peor? Es un sondeo. Entraron 5.000 personas a votar. Nadie me refirió un elemento positivo. Y estoy seguro que debe haber elementos positivos. Pero eso es tremendo. Es tremendo para un gobierno que tiene apenas 8 meses. El presidente necesita oxígeno para llevar a la práctica aquellas cosas que dice que quiere hacer y que todos esperamos que sean en beneficio de todos. Pero si su principal respaldo político le está cagando el gobierno, bueno, ¿qué podemos esperar? Veremos qué pasa en los próximos días. Hasta ahora da la impresión de que el señor Peña es apenas un gerente contratado para administrar el Ejecutivo por 5 años, mientras el que realmente detenta el poder, aunque nadie lo haya votado, el señor Horacio Cartes, pone como prioridad exclusiva en la agenda blanquear su situación jurídica y eventualmente evitar que lo extraditen. Esa es la sensación que queda, lamentablemente. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Bueno, ya voy directamente a los que integran esta mesa. En la semana, digo, se escucharon muchas voces y muchas cosas muy interesantes. Y además hay gente que le interesa que la cosa funcione porque están entre los beneficiarios. Y ya les cuento, estoy con Luana González, ella es alumna del Colegio Nacional Andrés Barbero del departamento de San Pedro, que hizo un discurso espectacular que en redes se viralizó. Hola Luana, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por venir, ¿eh? No. Les cuento que Luana, para que vean lo que es el carácter de esta niña, me dijo, yo voy a estar en esa mesa si mi papá también puede participar. Su papá le acompañó desde San Pedro, él está también acá en el estudio y vamos a preguntarle porque ellos están trabajando para hacer que su escuela funcione. A ellos lo que les interesa es que su escuela le dé el servicio de educación, que es lo que están pidiendo. Así que por exigencia de Luana, como corresponde, porque acá nadie puede pasarle encima a estos chicos, y vamos a escucharle también al papá Nimio, que está en el estudio y que también va a compartir con nosotros. Ailén Barreto es coordinadora ejecutiva nacional del FENAES. Hola Ailén, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Luis. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Ailén, vos estás en el Colegio Nacional de la Capital. Nacional de la Capital. Estás en el último año. Sí. Vos también, Luana. Sí. Último año. Último año. Bueno, estamos también con la senadora Blanca Ovelar, fue ministra de Educación, creo que es una de las personas que más sabe de todo lo que tenga que ver con la educación en Paraguay. Hola Blanca, ¿cómo estás? Bien, Luis, buenas noches, Luis, buenas noches a las chicas que están aquí, estas estudiantes que están terminando secundaria, Ailén y Luana, y mi saludo fraterno y de admiración siempre a la doctora Ana Campuzano de Rolón. Bueno, y la doctora Ana Campuzano, que está con nosotros también, expresidenta de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, toda una institución, tanto de la pediatría como de la medicina. Así que, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Luis. Gracias a estas jovencitas tan interesantes que están con nosotros. Muchas gracias, Blanca, quien siempre gozó de mi admiración por sus conocimientos, fundamentalmente, y por su dedicación. Y gracias, Luis, porque soy muy fanática de tus programas. Ah, bueno, gracias. Bueno, quiero arrancar con, con Luana y Ailén. Bueno, Luana,
vos grabaste algo que, bueno, hiciste un discurso en realidad en tu escuela reclamando todo eso que se viene desde hace años pidiendo y que no hay, y esto se viralizó porque realmente impactó. ¿Qué son las cosas? ¿Qué te motivó a hacer eso? ¿Qué te motiva a hablar, a levantar la voz, digamos, y hacer estos reclamos? Y la verdad que lo que me motivó principalmente fue el hartazgo. Estaba harta de tener que irme a mi colegio. Dependía, mientras nuestros padres estaban rezándole a Dios para que lloviera para su cosecha. Sí. Nosotros le pedíamos que no, porque no podíamos ir porque las calles estaban intransitables. Porque yo vivo a 6 kilómetros de mi colegio, 5 o 6 kilómetros por ahí aproximadamente. Y depende, si llueve es intransitable porque es una zona rural, el asfalto no se nos hizo asfalto, somos como 30.000 habitantes por ahí en la colonia Barbero. Y nada, nos vamos al colegio. En mi colegio, como ya lo había dicho, está en una situación que la palabra que más utilicé es la palabra terrible. Y es la que más lo describe, porque nosotros cuando nos vamos a nuestro colegio, el pizarrón nosotros logramos hacer en base a venta de empanadas. Nuestras sillas hicimos en base a venta de empanadas, croquetas, hicimos con los padres, y hasta que no pudimos más e hicimos lo que se viralizó en redes la vez pasada. La realidad, el hartazgo fue mi principal motivación para hacer eso. Y de paso también le quiero saludar y agradecer a Ña Catala, que es una vecina nuestra de allá del colegio, que siempre nos presta su baño para utilizar, porque el nuestro nos salió carísimo, pero no funciona. O sea, no hay baño. No hay baño. Y su toma. Mira, tres cositas nomás que menciona ella de entrada, ¿verdad? Uno, ellos, o sea, ustedes tienen que rezar para que... Tus padres rezan para que llueva, porque dependen de la agricultura. Sí. Ustedes tienen que rezar para que no llueva, porque en la escuela llueve más adentro que afuera. Llueve más adentro Y que después afuera. los caminos intransitables. Los caminos intransitables. ¿Vos estás a cuántos kilómetros de la escuela? No sé exactamente, creo que 5 o 6 kilómetros por ahí. ¿Y cómo vas a la escuela? En moto. ¿En moto? Sí, en moto. ¿Vos manejas la moto o tu papá? No, con mis padres. En la moto. Bueno, y lo segundo, ahí ya está nuestra mascota de siempre. Y lo segundo, digamos, el pizarrón, la silla, todo se compró en un clásico. Sí, venta de venta empanadas, de de sándwiches para poder comprar todo. Y sí. Bueno, lo que te motivó entonces, estás podrida, Por estás supuesto, harta, sí. ¿verdad? ¿Cómo corresponde? A ver, contame, Ailén. La verdad que tristemente esta clase de situaciones son cosas que venimos denunciando desde hace años. Uno de los principales reclamos antes de ir a paro en el Colegio Técnico Nacional San Francisco fue de que no puede ser que la FENADES tiene 22 años ya desde que se conformó después del MOVE, y estos reclamos que veníamos haciendo hace casi 20 años atrás siguen siendo los mismos hoy día, porque no hay una voluntad política de las autoridades en hacernos caso. Hubo autoridades que sí, con las que se trabajó mejor, otras con las que no se pudo trabajar directamente nada, y otras las que directamente nos llevaron la contra, ¿verdad? Pero realmente igual nos duele a nosotros como gremio de estudiantes seguir escuchando esta clase de situaciones. Yo soy alumna del Colegio Nacional de la Capital, mi colegio en el pabellón tercer año no hay baños, pero no se pueden utilizar porque no tenemos agua. Los baños con suerte tienen puertas, llueve más adentro que afuera, una situación de humedad, el colegio lleno de fisuras, las sillas, los mobiliarios en pésimas condiciones, nos faltan docentes para varios cursos, y realmente hoy no hace falta salir de la capital, salir del departamento central para encontrarte con esta clase de situaciones que antes lo veíamos un poquito lejano porque era más de zonas aisladas, por así decirlo, del interior del país, donde muchas veces los políticos no llegan tanto porque siempre quieren vender esa imagen buena, pero se centran mucho en la capital. Pero realmente hoy día te puedo decir que no es el único caso, no es el único colegio. Nosotros tenemos 2 casos de 2 colegios que nos están pidiendo ayuda para poder ver si el ministerio puede conseguir transformadores para sus colegios. En plena ola de calor, ellos se están por quedar sin luz, porque dependen del transformador y por ende sin agua. Y realmente eso de que tengan que ir al baño de un comercio que está cerca del colegio es el día a día de muchos estudiantes. Muchos se están aguantando sus necesidades para no ir al baño de los colegios, porque desde el tema de la limpieza hasta el tema de que no funcionan las cisternas o directamente los baños no son funcionables. Yo te estoy hablando de cosas básicas, porque siempre decimos, ¿cómo uno puede pretender
que el alumno aprenda y que estemos entre los primeros lugares en materia educativa, siendo que las condiciones para el aprendizaje del estudiante no están dadas. Vos podés tener todo un plan académico para desarrollar, pero si el alumno se va con hambre al colegio, tiene los problemas en su casa, no se atiende la cuestión de salud mental, no tiene un sanitario donde ir, una mesa o una silla que funcione realmente donde sentarse, o por lo menos los docentes tienen que estar comprando siempre el pizarrón, el pincel de pizarra o la tiza, porque hay colegios que siguen usando tiza, y si no tienen, directamente no escriben, porque el MEC no se hace cargo y son cosas mínimas. Pero si esto no se garantiza y no se soluciona ya, el alumno no va a poder aprender y Paraguay va a seguir entre los últimos lugares de los exámenes PISA y otros exámenes internacionales porque el estudiante no tiene las herramientas para poder aprender. Acá no se trata de que en realidad el estudiante quiere exigir mucho, pero en realidad no se pone las pilas con su tema académico. Porque muchos de ellos nos dicen, nosotros queremos estudiar, pero yo no tengo las herramientas para poder estudiar. Porque la educación en este país se supone que es pública. Pero de pública tiene simplemente que no se paga una cuota, aunque hay unos colegios que exigen eso en concepto de aporte voluntario, que entendemos también que es la única forma que tiene de solventarse es llevar los gastos, porque desde el MEC no tiene rubros para limpiadores, para porteros o incluso para docentes, imagínate, no tienen otra forma que costear todo eso pidiendo ese aporte que para muchas familias significa un gasto más. Aparte del tema de la problemática de los kits escolares, un alumno tiene que estar comprando sí o sí el resto de cuadernos y si no directamente donde escribe. Los bolígrafos, o sea, no se dan las condiciones para que el alumno pueda aprender. Bueno, acá nos hicieron ya una descripción así de todas las necesidades que hay. Ante todo esto, el gobierno plantea una cuestión, que es el almuerzo escolar. Y ustedes encontraron pero ya con respecto a ese proyecto. Sí. No sé, en la escuela donde vos estás, ¿hay almuerzo, merienda escolar, desayuno, alguna de esas cosas? No, Nada. no, Es secundario. absolutamente nada. Esto es secundario, claro. Esto es de la primaria todavía. Es hasta el 9º. A ver, voy a volver enseguida con ustedes. Blanca, hace muchísimo que de todo esto se viene hablando. Sé que había proyectos muy interesantes en el MEC. ¿Qué pasó? ¿Pasaron cuánto? ¿10, 15 años? Sí, más de 15. Más de una década perdida. Yo lo que siento es que después de más de 15 años, esas mismas metas por las que luchábamos están allí, incluso muchas se empeoraron. Cuando yo fui ministra de Educación, convertí el Colegio Nacional de la Capital apliqué la coeducación como principio pedagógico y llevé a las mujeres allí, así es que vos estudiás y gracias a que una ministra se plantó a un grupo recibía amenazas de todo tipo de los egresados porque estaba fundiendo el colegio. Aparte de eso conseguimos en aquella época una enorme inversión de más de 2.000 millones de Itaipú que puso en condiciones el colegio y se creó un auditorio enorme y se mejoró. Luego yo trabajé en lo pedagógico, se nombró por concurso un director que fue un profesor excelente del Colegio Técnico Nacional, el doctor profesor Manuel Velázquez, que hasta ahora es profesor del Colegio Técnico de la FIUNA. Es extraordinario. Recuerdo que él se fue y en el día de su posesión de cargo fue un día terrible, porque fue un día en que todos los alumnos se amotinaron, me gritaron que me vaya. Los varones. Los varones. ¿Pero sí. qué pasó en general? Pero estaba mejor, trabajamos, a eso quiero llegar. Trabajamos el tema del centro de estudiantes, había un problema tremendo, cultural, eran rechazadas las mujeres, yo llevé los mejores psicólogos que tenían el MEC y trabajadores sociales para encauzar eso. Y estábamos saliendo adelante. Yo lo que creo es que hay problemas de gestión que no se sostienen las políticas que se hacen. No hay una continuidad. El que viene no estudia lo que existe para poder impulsar que continúe, sino que entra y desbarata sin conocer siquiera. Eso pasó en educación, lamentablemente. Y aquí te quiero decir algo, Luis, que siempre tengo acá en la garganta y me duele cuando escucho que la gente habla. Se habla mucho de la estabilidad económica del Paraguay, que hace 20 años, hace poco estuve en el lanzamiento del libro de Borda, que se empezó un proceso, que se respetó, que gracias a eso el Paraguay no tiene inflación, que tiene la moneda más confiable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre en el ámbito de la economía han puesto expertos. Nunca se puso a alguien que no conoce. Siempre fue alguien de la mejor escuela formado en economía. Eso no pasa en el ámbito social.
Eso no pasó en educación. En educación, muchos programas se desbarataron. Luis, yo soy invitada en eventos internacionales por el BID y me voy a dar clases en la Universidad de Nicaragua y me voy a dar clases en Washington para contar lo que fue Escuela Viva. Escuela Viva de Cocatúa, que todos los indicadores muestran que fue una buena experiencia educativa que hicimos con las escuelas rurales más pobres. Y aquí desapareció el programa. Se desbarató. El ministro que vino ni sabía que era, sacó todo, esparció todo. Entonces, hay un primer problema que falta continuidad. Y también hay problemas de gestión. Porque hay cosas muy básicas que con una gestión de un buen director se tiene que resolver. ¿Por qué eso ocurre, Blanca? Porque en todo este tiempo, ha sido siempre el mismo partido político el que estuvo en el poder. Exactamente. Y con un paréntesis que conocemos, ¿verdad? Sí, claro, pero fuera de eso... que tampoco contribuyó justo en el ámbito de la educación. Porque si algo se ha hecho bien desde el inicio de la reforma ha sido el de crear un espacio pluralista para pensar la educación. El Consejo Asesor de la Reforma Educativa, CARE, que primero tuvo 80 miembros, más o menos, luego se redujo y tuvo un grupo selecto de personalidades del ámbito de la cultura, de la ciencia, de la antropología, de la sociología, de la economía. Eso se mantuvo y ha estado allí como una garantía para seguir el proceso. Bueno, pues se pudrió en algún lado. Hoy no tiene ningún peso. Los resultados son catastróficos. Lastimosamente. A ver, quiero ir un poco con Ana, porque, tenemos ahora un proyecto donde se van a meter más de 220 millones de dólares. Hambre cero. Es un tema clave, obviamente. No puede nadie aprender si tiene hambre. Pero resulta que la asociación, la Sociedad Paraguaya de Pediatría y otras organizaciones de médicos, de científicos, dijeron, tenemos pero con relación al proyecto. Y la reacción fue lamentable, Ana, no sé, quedaron fuera de la discusión, todo lo que dijeron quedó en agua de borraja, se acabó. Es penoso porque todo lo que pedimos no figura en el proyecto. Lo más penoso en nuestro país es que no sabemos debatir. No hay debate, se aplasta. Cuando estuve en ANEAES, nosotros aprobamos por consenso. Hasta que salga humo blanco no había nada, pero eran personas realmente capacitadas y personas brillantes en la educación, sinceramente. Entonces yo no entiendo cómo a botazo limpio, se dice así, botazo limpio, voy a decirlo, se pueden aprobar cosas que afectan al presente y al futuro del país. No puedo entender, porque hasta el nombre ese está equivocado, Luis. Si yo tuviera más cerebro, no le llamaría hambre cero, le llamaría la educación o la alimentación integral del escolar. Vamos a hablar claro. Hambre cero no va a ser jamás. ¿Qué porcentaje de niños abandonan las escuelas? ¿Qué porcentaje podés recuperar? Porque primero tendrían que hacer ese estudio. Y rápidamente, para saber qué porcentaje vamos a recuperar. ¿Vos sabés por qué es hambre Blanca cero? sabe bien. ¿Sabes por qué es hambre cero? No va a ser nunca hambre cero. ¿Pero sabes por qué es hambre cero? ¿Y por qué es hambre cero? Porque es HC. No, por favor. Bueno, por eso se llama hambre cero. Yo no quiero hablar de eso, pero te digo una cosa. ¿Cómo le recuperás a los jóvenes, a esos niños que abandonaron la escuela? Y los jóvenes de secundaria que van a seguir con hambre porque no están incluidos en el proyecto, creo que. Segundo, porque a veces son muy evasivos la forma en que está escrito el artículo. Blanca creo que dijo que era un enredo total. Bueno, yo te digo sinceramente que a veces vos decís, escribieron en castellano porque tienen problemas de sintaxis brutal y cosas que pueden prestarse a maniobras de diferentes gobiernos. Como ocurre en educación, cada ministro viene y cree que descubre la pólvora y cambia todo, que es lo que acaba de decir Blanca. Y esto en salud, muchas cosas hay un poco más de continuidad, pero también ocurre. Y ver un proyecto como este, que ni siquiera considera al Ministerio de Salud, porque vamos, desde nuestra percepción como médicos, no le vemos al Ministerio de Salud. Y hay un refrán que dice, ¿quién es primero, el huevo o la gallina? Sin salud no hay educación, sin educación no hay salud.
¿Cómo entienden los mensajes que da salud? ¿Cómo entienden los mensajes que da salud si no están educados? ¿Y cómo se van a educar si tienen hambre? ¿Y acaso va a ser hambre cero si los padres también tienen hambre? ¿Acaso solo los niños? Hay muchas cosas que hay que mejorar para decir que podemos llegar a un hambre cero. Y como tenemos que ser sinceros y tenemos que ser realmente sensatos, claros, transparentes, llamémosle la educación, la salud integral del escolar o la salud o la alimentación del escolar, ya que es alimentación del ministerio, llamémosle la alimentación integral del escolar. Pero no se puede hacer un proyecto donde se considera, hasta el diputado, el senador Delis Maidana dijo, bueno, basta de debate, estamos con el almuerzo. Ya cambió en el proyecto la palabra almuerzo por alimentación del escolar, porque el almuerzo significa un horario simplemente. Claro, en todos los países del mundo, en todos los países del mundo es simplemente el alimento después del mediodía. Claro. En todos los países del mundo, que puede ser las 12, la 1, las 2, las 3, las 3. Pero nosotros no podemos llamarla así, porque los chicos que no desayunan y que están con la galleta y el cocido negro del día anterior, ¿cómo pueden atenderle a la profesora si no tienen glucosa en su mente? Y se habla de almuerzo. Entonces le recomiendo al diputado, al senador Delis Maidana, que entienda lo que es almuerzo o que entienda lo que es alimentación del escolar. Te pedí mucho. A ver, le quiero preguntar a Ailén, ¿cómo ven ustedes esto, Ailén? Acá se van a destinar, son como 220, 230 millones de dólares. Vos hablaste de una sarta de necesidades básicas, ya ni siquiera estamos hablando ahí de el tipo, la calidad de la educación. Estamos hablando de la infraestructura, de lo básico, de tener baño, bueno. ¿Cómo ven ustedes esto? La verdad que yo creo que la postura de la FENADE es más que firme y clara en lo que respecta a esto. Nosotros de un momento no apoyamos el proyecto de ley porque, primero, la manera en la cual nos enteramos. Acá vale hacer un paréntesis. Nosotros tenemos la mesa de trabajo técnica con estudiantes, la MTE, que es un espacio donde una vez al mes, según reglamento interno por parte del Ministerio de Educación, nos tenemos que reunir con el ministro, sus autoridades, directivos del gabinete y estudiantes. Ahí en ningún momento se nos habló de esta propuesta para saber qué opinábamos del sector estudiantil. Nosotros el año pasado desde la FENADE presentamos una propuesta de mejoramiento del servicio de alimentación escolar en base a la tasa de desperdicio de los alimentos que había, la mala calidad y la mala ejecución en la distribución, que hicimos una mesa de trabajo con la Dirección de Alimentación Escolar del MEC, que no sabemos por qué hoy día no ocurrió eso. Y entre tantas problemáticas, muchas veces darle continuidad a cada una de las propuestas es complicado. Entonces, asume este nuevo gobierno, nos hacen la invitación para el día del lanzamiento, estuvimos casi 1 hora en el sol, dicho sea de paso, y ahí nos enteramos. Después vemos que se desfinancian, porque van a eliminar la ley del FONACIE, el tema del arancel cero, fondo de tesoro de salud, investigación, becas, infraestructura incluso de los colegios, porque el FONACIE, del 25% que va a las gobernaciones y municipios, un 50% se va para el área de infraestructura, y ahí compra mobiliario, reparación de aulas, mantenimiento de aires, toda esa clase de cosas. Y peor aún, pretenden supuestamente universalizar la merienda escolar, o la alimentación escolar, digo bien, pero sacar la merienda escolar porque hacen énfasis justamente al tema del almuerzo. Cuando ellos su presupuesto es de 100 millones de dólares ahora en lo que es respecto a alimentación escolar, en lo que es FONACIE, y ellos ya cubren alimentación, merienda y colación en algunos colegios, que es la cena. Entendemos que esa plata no es suficiente, ni tampoco va a ser suficiente estos 200 millones de dólares más que van a tener, pero ¿por qué si con tan poca plata que tenés desde el inicio luego cubrís esto, o al menos en cierta cantidad de colegios, te vas a limitar con mucha más almuerzo? plata más te vas a volver a limitar? Y además que el FONACIE no es un fondo eterno. O sea, y además que los fondos dependen otra vez de cuánta energía Paraguay se da al Brasil. Puede variar la cantidad de dinero que va a recibir en un año se puede recibir más, un año se puede recibir menos. Y aparte de todo eso, los cuestionamientos concretos que tenemos en lo que respecta al proyecto de ley es la falta de transparencia. Porque ellos hablan de transparencia dentro de lo que es la ley, ¿verdad? Pero no establecen mecanismos claros de control y prevención de los casos de corrupción. Casos como la gobernación de Central, Guairá con el tema de alimentación escolar, el Lambaré con el tema de infraestructura. Son cosas que nos preocupan porque la tasa de corrupción en el Paraguay va aumentando cada año más y ellos van a tener más plata para controlar, le meten en el CONAE a OPASI, que ya sabemos la historia con OPASI, y no son capaces de meterle al Ministerio de Salud. Le quieren dar al Ministerio de Desarrollo Social el manejo en Departamento de Central y Presidente Ayes a un ministerio que apenas puede con los planes propios. Es una verdadera vergüenza y ni siquiera tienen ellos experiencia en el área de licitación de alimentación escolar, y muchas veces las empresas que terminan siendo licitadas están ligadas a políticos.
Y el año pasado la Contraloría General de la República detecta 53 irregularidades. ¿Y qué pasa con esas empresas a las cuales se detectó la irregularidad? Están todavía siendo licitadas. La calidad de los alimentos también. ¿De qué te sirve tener más dinero a vos? Siendo que la comida que se está pagando, la comida que está yendo a los colegios es incomible porque le enferma a los estudiantes y ni siquiera es vistosa otra vez. Hubo casos y nosotros hemos denunciado de chicos que se enfermaron por la comida. Aparte, habla de participación ciudadana, pero la misma historia no establece formas claras de participación ciudadana. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros. A ver, Ailén, te pregunto, vamos a suponer que el presidente de la República decide llamarte y te dice, ¿qué es lo que hace falta en tu escuela? Nosotros tenemos esta plata y vamos a gastar así. Pero vos sos la que estás ahí en la escuela, la que vivís el día a día. ¿Qué cosas son las que tienen que hacer? No sé. Perdón, Luana quiero decir, perdón, Luana, me equivoqué. Y lo que ya mencioné anteriormente, que se nos arregle nuestra aula, que vivimos con el miedo constante de que no se nos caiga encima. ¿El aula donde vos estás tiene problema en el techo? Sí, tiene problema en el techo. El año pasado yo culminé mi segundo curso en esa aula. Sí. Ahora estoy en otra aula en la que se gotea todo porque ¿Cuándo llueve? Cuando llueve la pared tiene todo fisuras. La pared está fisurada. Está fisurada. Nuestro baño es imposible. Sí, claro, me dijiste que tiene que usar, ¿cómo se llama? Ñacatala. Y yo le agradezco a ella que no tiene que, pobrecita Ñacatala, que todos los días, todos los alumnos tienen que pasar por su baño. Sí, somos más de 60 alumnos. A la miércoles, lo que debe ser, lo que gasta en papel higiénico la pobre. Ñacatala, el baño ahí. Sí. La pizarra que es con tiza y con tiza. Y la tiza comprábamos con los profesores, compran la tiza. Eso es aparente. Eso es algo normal ya en un colegio como el mío. Y esas cosas. Pero a él, yo la verdad, si miramos desde un punto de vista más globalizado, vamos a encontrar muchísimos casos, no solamente el de mi colegio, sino muchísimos casos iguales. Pero yo solo puedo hablar de lo que vivo diariamente, claro, de lo que siento en carne propia, ¿verdad? La Icuaponaba, ¿verdad? En nuestro caso, a nosotros nos tocó un intendente, por así decirlo, omnívoro. Plata, hierro, empedrado. No, yo no sé, pero aparte de eso que no engordaba. Aparte que era la envidia de las chicas de allá San Pedro. Yo no sé cómo lo que hacía, lo que era omnívoro. Comía de todo, pero no engordaba. Ese tipo, esas cosas, por ejemplo. Pero eso es para hacer algún tipo de... Qué espectacular. Me encanta que encima con sentido del humor nos cuenta su desgracia. Le quiero preguntar a Nimio, está el papá acá de Luana, porque también tiene que haber un padre. Qué terrible debe ser este Nimio, porque digamos, vos sos agricultor, ¿verdad? Sí, señor. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nimio? Saludos a tu audiencia mayoritaria, saludos Paraguay, de San Pedro somos. Bueno, primero yo no sé cómo hiciste para tener la hija que tenés, porque es un espectáculo tu hija, pero contame, cuando uno cuando ve que tiene talento su hijo o su hija, caramba, quiere que tenga oportunidades, ¿verdad? ¿Cómo sentís vos eso? O sea, lo que vos podés pagar está limitado por lo que puede generar, lo que te puede generar el campo. ¿Cómo sentís eso? Y ahora mismo, antes de eso, hasta te dice opinión. El debate está muy lindo, pero hoy excluido del debate. Hambre cero, nosotros estamos aula cero. Alambrada perimetral cero, ruta cero, sanitario cero, rubro docente cero, porque viste que San Pedro es grande y ahora mismo hay un director departamental que se encarga, estamos en educación y es por todos los chicos estoy hablando ahora, que se encarga, se jubila un profesor, Santa Anime, ojo paiteo y tira paitela rubro. Ahora estamos teniendo el problema en la escuela de la colonia Barbero también. Hay 3 o 4 rubros de maestros que se jubilan o que una profesora se asciende. O pues tal hay rubro, ojo Santa Anime. Y estamos, ahora mismo Luis te cuento,
Che, compañero, cuera, me boté rutas en la colonia Barbero, pe, por el pedido que hicimos, por todo lo que generó el discurso de Luana. Hoy me boté rutas. El director, para que tenga un ejemplo, señora Blanca, una buena gestión del director Ndo Correy. El director ya por 18 años en Higüey ad honorem. Director de ellos. Y todo trabajador tiene derecho a percibir su paga. 18 años con Luis, na Pepe carpeta pe oñe nombra Higüey. Su firma vale. Hay profesionales que se recibieron del colegio de barbero, pero no cobran sueldo. Y nosotros agotamos la distancia. Anda y capturo lo gran barbero. Oreco pedido específico. El plan hambre cero J San Pedro, Luis. Yarajá en camiones blindados con custodio, porque yo Tata Pérez. Eso es una recomendación nada más, porque ojo, oye, antes de que llegue. La corrupción. Y a tu pregunta, Escuchar lo que era este ministro. a veces te duele un poco, que vos como depende o no depende del nivel económico que uno tenga, todo lo que tiene vuelca en pos a mejorar en todos los ámbitos. Lo que puede mejorar por su familia, mejora. Lo que va a gastar por su familia, gasta. Jalandere, Coy, la apoyo hoy. Yo escucho, por eso digo que estamos excluidos. Están discutiendo por acá falta de luz, falta de cositas para nosotros. Porque ahora la merienda, ahora introdujeron Moimba. Lo básico nos falta, entonces estamos excluidos. Es tela y desigual y mía. Y Paraguay no termina en Bartolomé de las Casas o en Itagua o Monburibepe, Beña ahí. Y habemos paraguayos que entendemos un poquito de cosas. Haya reclamar, pero en Derecoy eco. Tente Golubico Anga, que volvió lo de antes. Añandeo la llamada de Yaposea, de Yapota. Algo de eso yo estoy percibiendo en el debate. De Yaposea, de Yapota. Va a venir la otra, que añandeo la escuela número. Nimio, tengo que hacer la pausa, me parece fantástico y qué suerte que tu hija me impuso que también formes parte del debate porque es demasiado importante lo que acabas de decir. Ojalá el presidente hubiese hecho esto, hablar con esta gente, que mucho hubiese aprendido, señor presidente, si escuchaba estas voces. Tu experiencia desde el ministerio, ¿verdad? ¿Puede la Secretaría de Acción Social manejar un plan como esto de alimentación escolar, por decirlo así? Yo pienso que, y dije eso en mi intervención en el Senado, el diseño de la política creo que excede por lejos la misión de ese ministerio. El diseño de la política tiene que hacerlo salud con educación. Eso a mí me queda claro, el diseño de qué se trata, cómo vamos a hacerlo. Ahora, la gestión puede hacer, ya que tiene una estructura que maneja otros programas sociales y cabalgando sobre eso puede hacer la gestión. Porque la gestión en un Estado moderno puede buscarse hacer de la manera más económica posible sobre las estructuras que uno ya tiene. Obviamente va a ser un ensayo, ¿verdad? Y un ensayo que va a ser diferente a lo que tenemos hoy. Pero lo que tenemos hoy es muy malo. Sí, no, de eso no hay ninguna duda. Sí, se ha despilfarrado mucho dinero, hay demasiado desvío. Y sobre todo el incumplimiento de una política que para que tenga su valor tiene que ser todo el año. Y yo también me preocupé mucho, Luis, cuando se hablaba solo de almuerzo y solo del sistema plato servido. Ahí dije, eso no puede ser. Yo me rebelé rotundamente contra eso, por eso ayer cuando se trató, yo quise expresamente poner eso en un artículo. Y no me permitieron. Yo redacté y preparé como frente parlamentario conversando con mucha gente, con personas de la Sociedad Paraguaya de Pediatría,
busqué la manera de que eso quede claro, porque había una cantidad enorme de cuestionamientos que se hacían que yo buscaba y no estaba expresamente en la ley. Entonces decía, ¿qué es lo que falta acá? Falta que explícitamente pongamos algunos temas. ¿Y por qué el apuro? ¿Por qué no meter eso? Y eso es lo que a mí me indignó y realmente me sentí muy mal ayer porque yo apoyé la ley es importante, yo creo que se haya pensado en garantizar la nutrición adecuada a los niños, las condiciones de educabilidad para aprender es clave. Yo enseñé a Luis en la escuela rural, el niño a las 9 de la mañana se pone así sobre su pupitre, así se ponía y tenías que recorrer entre ellos y decirle, copiá pues mi rey, levántate. Y antes no te decían nada, pero ahora ¿sabes qué te dicen? Llevaré a maestra, llevaré a. Tengo hambre, profesora. Entonces, es evidente que ese refuerzo nutricional a ese niño, que haya desayunado o no, a las 9 de la mañana es clave. Y siempre se habló que la leche es un buen alimento para la formación de los huesos, con un complemento sólido. Nosotros incluso hablábamos de, ¿por qué no movilizar a las madres y hacer chipa? Y que la chipa caliente les llegue, que sea una cosa recién hecha, que la comunidad se involucre, que se compre de la agricultura familiar campesina. O sea, ese es un modelo que se tiene que movilizar de acuerdo a las características de una comunidad. En otros contextos, por ejemplo, en la capital, se puede recurrir al catering, ¿verdad? Y en otros contextos ver cómo hacer, pero esto requiere participación, el involucramiento de la comunidad y mecanismos claros de transparencia. Hoy tenemos en las tecnologías recursos facilísimos que podemos aplicar para que se sepa todo. Acá lo que se tiene que saber todo, cuántos platos de comida, cuánto cuesta y hacer que las madres participen para que llegue el alimento a todos. Es una buena iniciativa, lamento mucho que se enturbió muchísimo y que hayan estado sectores tan serios y tan relevantes de la sociedad como las sociedades científicas todas y el Círculo Paraguayo de Pediatría en contra de esta ley. A mí realmente eso me alertó y dije, esto hay que revertir. ¿Y cómo vamos a revertir? Mejorando la ley. Y no pudimos hacer. La ley quedó así, como vino de diputados, y hoy tiene el gran desafío el gobierno de que en su implementación haga que ese discurso se concrete de transparencia, etcétera. Y el Congreso tiene otra gran responsabilidad en el control de la Ahora, ley. le quiero preguntar a Ana, porque es como que le tomaron el pelo, digo, lo citaron después de la protesta, le citaron, entiendo sí, yo, estuvimos en una reunión con la ministra Lea, participaron otros 4 ministros, todos los involucrados. El ministro Luis Ramírez prometió que sería desayuno para los niños que van de mañana, almuerzo para los que van de tarde. Él prometió esto. El problema de Luis Ramírez es que él, no sé si él sabe que cada ministro hace lo que se le ocurre. Al no ser esto una política de Estado, el problema de educación y de salud deberían ser políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo y no permitir que nadie pueda meter la mano en este tipo de política, ni el propio presidente de la República, como es en Singapur, que en 10 años, en 15 se transformó en un tigre del Asia. ¿Por qué? Porque su educación se transformó y le cortaban las manos a los corruptos. A mí si me preguntás si se le debería cortar, a pesar de ser muy católica y a pesar de ser muy, no sé si diría que sí. No, que lo que pasa es que hacemos con esa legión de mancos. Sí, pero cortás sí. 2 o 3 y van a terminar, se van a ir del país, porque se mira. Bueno, no vamos a hablar sobre lo de Singapur porque no es cristiano, pero voy a decir que es una cosa que nos haría pensar. Pero después de todo lo que hablaron, sí, no hablamos, se prometió eso. Yo no puedo entender por qué esa obcecación, yo creo que es por terquedad o creo que es por desconocimiento total como diputados, como Dionisio Amarilla, Derlis Maidana y otros, hayan expuesto semejante atropello a la ciudadanía, a la sociedad, de decir, ya se terminó el debate, como dice Ailén, Opama, sin discutir. Total, no entienden nada. Yo creo que es eso. O no saben nada o no entienden nada. Yo quiero creer en Luis Ramírez y tengo mi esperanza de que él cumpla. Y si dentro de, ojalá no ocurra, pero si dentro de 1 año o 6 meses les ocurre a alguien y lo sacan, si no dicen la ley,
¿Acaso lo van a cumplir? Luis, vos ¿Qué decías al inicio ¿Qué cuesta poner en este proyecto las veces que le van a dar alimento a los niños? ¿En qué momento? ¿Con qué calidad? ¿Quiénes van a intervenir en la licitación de calidad? Porque no es lo mismo darle 3 galletas, Porque te llenan, Luis. Esto va a estar en manos de gobernadores, ¿eh? Y peor todavía. La mayor parte, acá en el central, acá va a estar la Secretaría de Acción Social, pero en el resto están las gobernaciones. Y un detalle que me parece no menos importante. Cuando el presidente de la República lanzó esto, lo puso ahí al Contralor General de la República, en el anuncio del proyecto, como una pieza clave. Acá está que se va a controlar. Y resulta que hace una semana él vetó la ley que le obliga a todas las gobernaciones a presentar su declaración ante la Contraloría. Y ahora lo pueden hacer ante el Tribunal de Cuentas, que es un órgano judicial que no sirve para un carajo, porque en 30 años de funcionamiento no hubo un solo caso de corrupción que se haya condenado en el Tribunal de Cuentas. O sea, el presidente nos dice, acá está la seguridad, está el Contralor, y por el otro lado, ¡pum!, veta una ley que les obliga a esos gobernadores a informarle al Contralor. Pero en la ley de hambre cero dice, y el Contralor en aquella ocasión, yo le tomo la palabra, iba a usar por primera vez en el Paraguay un instrumento que es una auditoría casi anticipada. Antes, que detecta procesos... Pero no está en la ley. No, en la ley dice que la Contraloría tiene que controlar. En la ley dice en un artículo, dice. Pero así es que yo creo que esas son las cosas que el Congreso tiene que hacer Señor seguimiento. Sí, Yo tengo acá un dictamen de la Contraloría. sí. Y a pesar de todo esto, usted vio que se le sobreseyó al intendente que le hizo eso a mi colegio. Y la conclusión es que la Contraloría, y lastimosamente, es una pavada. No, es una pavada. Lo que pasa es que la Contraloría, Luana, la Contraloría hace el informe y lo máximo que puede hacer es remitir al Ministerio Público, pero después ya queda en el ámbito de la justicia. Pero Y acá, la justicia está politizada. La justicia está... Es una mierda en Paraguay. Y no, yo solo... porque no quiero defender a la este es el Contraloría, informe, pero sé los límites pero la de la ley. Contraloría le sobreseyó o encontró. No encontró la nada Contraloría no supuestamente. sobreseyó. encontró todo. Ah, O sea, encontró. por supuesto que Remitió a la encontró. Fiscalía. Sí. Y en la Y en la Fiscalía ahí duerme está. la paz de los justos. Y sí. Duerme la paz de los justos. Yo, mira, me voy a quedar sin tiempo y no quiero... Quiero, Luana, que te imagines que el presidente está, porque estoy seguro que está viendo. ¿Qué le decís al presidente, a él, que es el que tiene que tomar las decisiones? Y la verdad que si Pinocho pudo ser un niño de verdad, ¿por qué Santiago Peña no puede ser un presidente de verdad? ¿Verdad? Si están en la misma situación, se podría comparar. Santiago Peña también puede ser un presidente de verdad. Si Pinocho pudo ser un niño de verdad. Eso es. O sea, tiene que dejar de ser Pinocho. Tiene que dejar de ser un títere. ¿Vos qué le decís, Luana? Ahí le- Yo lo que le digo al presidente... Perdón, yo les cambio todo el tiempo a Ailén, perdón. es que Mi hija me deje- putean porque hago lo mismo, él le cambio los nombres todo el tiempo. No suele Disculpame. pasar. Que se deje de promesas y que se acuerde que él tiene una responsabilidad con la gente que dijo supuestamente que iba a trabajar por la educación, que iba a trabajar por la salud, en miles de áreas, porque en tiempo de campaña política es muy fácil venir a acordarse de los más necesitados, pero después bien, gracias. Que deje de politizar también la educación, porque los estudiantes nos estamos hartando, nos estamos cansados. Y yo creo que el claro ejemplo de eso es ayer, que en plena lluvia nos quedamos igual, no desistimos y nos quedamos hasta que se aprobó la ley. Y éramos conscientes y esperamos que si tanto dice que quiere trabajar con nosotros, como nos dijo en el encuentro que tuvimos con él el año pasado, que tome todos estos planteamientos y que incluyan el proceso de reglamentación, porque acá no estamos pidiendo nada fuera de lugar. Este tema de la transparencia, la participación ciudadana, la optimización de los recursos públicos, son cosas que están por ley, que deben estar garantizadas. No puede ser que nosotros tengamos que salir a reclamar por algo que se dice que se debe de cumplir por ley. O sea, es incoherente. Entonces, que sea un poquito más echacuada con las cosas y que nos escuche también, que se pase por la instancia donde tiene que pasar con los estudiantes, con los docentes. Porque ahora sale la viceministra a decir que la posibilidad de ir a un paro nacional es absurda, que no se tienen supuestamente los criterios para llegar a eso. Pero claro, ellos en su oficina no tienen goteras, ellos tienen aire. El presidente, los diputados también, sus hijos no se van en transporte público. Nosotros ni siquiera tenemos tarjeta de billetaje estudiantil hoy día porque es lo que solicitan que las empresas de transporte, que entonces toda esa clase de cosas es muy fácil venir a hablar y decir que te preocupe, que se está trabajando, pero siempre se nos dice que se está trabajando.
Acá es cuestión de que se nos muestre qué se hizo, en qué se avanzó y en qué se retrocedió, porque desde FENADES al menos siempre hacemos críticas constructivas, siempre hemos propuesto, pero nunca se nos escucha, porque para ellos es más fácil acordarse de los estudiantes y de los docentes y de toda la sociedad, simplemente necesitan votos. Nimio, el presidente te está viendo en este momento. Sé que o le graban después y le pasan. ¿Qué le decís? Le digo que se saque la careta y que actúe como un paraguayo normal, que ordene sus instintos, que nadie le mande, porque últimamente ya se está notando, es un tipo preparado, pasó por universidades nombradas del mundo. Maneja acá otro. Y yo no le voté, yo soy un tipo recto, pero si la juventud es el presente y los niños son el futuro de la patria, escuchándole a la doctora, a la senadora y a estos chicos, y ahí la cuadro y la cururuma me pegó. Gracias Nimio, gracias. Blanca, tu partido tiene una gran responsabilidad. Yo sé que sos una luchadora solitaria dentro del partido, y te lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Creo que queda poca gente, y sobre todo en el Senado, Dios mío, con creo que la integridad y la fortaleza intelectual como para intentar hacer un cambio. ¿Están entregados todos? No. De ninguna manera. Decías al inicio de que se le hacía el boicot al propio presidente dentro del propio grupo. Yo también a veces pienso eso, porque no es necesario. Al presidente le conviene un parlamento sólido que legitime el valor de su trabajo y de una república, no un parlamento genuflexo de personas que completamente son abyectas y aduladoras. Ayer no era necesario tomar el micrófono y felicitar a Santi en cada intervención por el proyecto. El presidente Santi no necesita felicitaciones, lo que necesita es trabajo serio, de acompañamiento de leyes serias, estudiadas en serio, que sirvan como instrumentos para hacer que funcione la República. Nosotros necesitamos la garantía de las libertades para los ciudadanos está en un Congreso íntegro, en un Congreso que tiene libertad. Y nosotros actuamos mostrando todo lo contrario. La verdad, yo ayer me sentí mal. Yo pienso que una ley extraordinariamente importante, de gran relevancia para el presente y el futuro de nuestro país, en un tema clave, yo estoy súper convencida de eso, porque después de la pandemia las cifras del tema del hambre retrocedieron. Nosotros estábamos bien, eso en toda Latinoamérica. Y me preocupa, y trabajo con la FAO como frente parlamentario y sé el impacto que tiene el hambre en la vida del ser humano. Entonces es demasiado importante la ley, pero se enturbió tanto por una torpeza y por una forma así irrespetuosa de tratar. Yo le dije a mis compañeros, lo que hacen diciendo que ya se trató en la Comisión de Legislación. En la Comisión de Legislación están 10 senadores, somos 45. El resto que no estamos, no porque no queramos, ¿verdad? Nos preparamos para ir el día de la sesión. Y resulta que el que está en la comisión dice, no, ya se trató de eso, que se apruebe, y levantan la mayoría, y eso es un irrespeto que no le hace ningún bien al gobierno. Nosotros necesitamos un Congreso que recupere su dignidad. Fue el tiempo, pero yo les agradezco muchísimo. Qué placer escucharle. La tienen bravo los que quieren que las cosas sigan igual. Esta gente viene para cambiar las cosas. Luis, muchísimas ¿te puedo gracias. decir algo? Ojalá. Cortito porque me Que fui por todito. favor le escuche a un asesor como el profesor Antonio Cubilla, Sí. y no a los asesores que tiene, porque si los asesores le hablaron sobre esto, quiere decir que debería fletarlos a todos. Nos tenemos que ir, va a ser una brevísima pausa, ¿verdad? Tengo todavía el informe de Iván, pero yo les agradezco muchísimo. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Breve pausa y ya volvemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, caballero? Muy bien, Luis. Buenas noches. Una semana cargada en el Congreso Nacional, desde el intento por desaforar a Mario Abdo Benítez,
la rápida aprobación del proyecto Hambre Cero y lo último que desató un debate jurídico que continúa hasta hoy, el desafuero de estos. Para desaforar a Mario Abdo Benítez, senadores dejaron una sesión sin quórum, evitando así que el pedido vaya al archivo. Es una derrota de Horacio Cartes porque ni siquiera le pudo convencer a sus amigos de votar por él. Esta es una cuestión particular, familiar, que tiene Horacio Cartes contra Mario Abdo Benítez y no tiene el derecho a usar el Senado de la Nación para sus cuestiones personales. El jueves, la mayoría cartista aprobó el emblemático proyecto denominado Hambre Cero, sin permitir el debate y pese a los cuestionamientos, manifestaciones, por sobre todo de estudiantes, que pedían ciertas modificaciones y que el estudio se haga teniendo en cuenta a todos. Hambre Cero para una medida de gobierno cuyo modelo es más un modelo de negocio que una propuesta seria. Y ojalá me equivoque, y ojalá que funcione bien, y ojalá no sea cierto que las 5 empresas de un tipo ahí del fútbol que hizo su empresa principal y tiene 4 más fantasmas, sea la que se gane toda esta licitación. Ojalá que no sea cierto. El último golpe fue dado el jueves cuando en tiempo récord, en una segunda sesión extraordinaria, senadores revocaron las resoluciones por las que desaforaron a Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filisola. Lo hicieron como una abierta presión para que la disidencia y la oposición acepten desaforar a Mario Abdo Benítez y solo allí accederán a retirarle de vuelta la inmunidad a estos legisladores que cuentan con procesos judiciales abiertos. Cada uno de los casos de pedidos de desafuero, según exige la Constitución Nacional, deben ser inconstitucional levantar de una manera arbitraria. No tiene precedentes en la historia constitucional de la República del Paraguay lo que se está por hacer. Es realmente un escándalo jurídico, un escándalo político y un escándalo de todas las proporciones posibles. Incluir la palabra derogar con todos sus efectos jurídicos de estas resoluciones. Esto lo hacemos conforme a los artículos 46 y 47 de la Constitución Nacional. No puede haber paraguayos de primera y de segunda, no puede haber expresidente que tenga un manto de impunidad durante toda su vida y colegas por quien realmente se tiene otro trato jurídico. Gracias. Bueno, fantástico, completísimo, o sea, fantástico el informe, terrible de lo que tenemos ahí, Iván. Y sumarle que el presidente de la República, Santiago Peña, hablaba de esto el viernes desde una ignorancia tal, desconociendo los tiempos de los procesos. Por ejemplo, el más grave, el caso de Erico Galeano, el 24 de mayo se debería presentar acusación y él lo desconoció absolutamente al decir que supuestamente en todo este tiempo no se han presentado elementos en contra de un senador investigado por lavado de dinero, asociación criminal y tráfico de drogas. Bueno, gracias, Iván, gracias. A usted, señor. Bueno, nosotros nos vamos. Ojalá tome apunte el presidente. Tiene tiempo para corregir muchísimas cosas. Apenas está arrancando, pero hay que ponerle polenta, presidente. Nos vamos. Que tengan todos un feliz resto de jornada. Chao, chao.